Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, por ahí dice que ya están avisando a los seguidores para empezar a transmitir en vivo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del ahorro y pues dónde ahorrar. Esa es como la primera pregunta que tenemos la gran mayoría de personas que tenemos unos excedentes mensuales. Y ojalá todos nos hiciéramos esa misma pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde ahorro? Hola Elizabeth, hola, hablemos financieramente, bienvenidos. Hola, Gerwin Escobar. Bienvenido Rafael, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy domingo, qué chévere que estén conectados para poder revisar pues el tema del ahorro y en dónde ahorrar, qué hacer y con esos excedentes mensuales que uno tiene. Bueno, pues el tema es bien interesante por muchas razones. La primera es que se hizo una investigación en Latinoamérica, varios bancos se unieron para hacer esta investigación y cuando entraron a revisar se dieron cuenta que en términos generales las personas no estaban ahorrando. Entonces decían, bueno, los bancos se preguntaban eso, yo ¿cómo hago para generar un ahorro para mis clientes? Porque estoy viendo que al contrario se están endeudando mucho. Y ese fue un poco el resultado de la investigación. Los bancos se dieron cuenta que las personas en estos momentos estaban ahorrando por medio de deuda y ese era el mayor inconveniente que estaban teniendo y era que pues lamentablemente para ahorrar estaban pagando un interés muy alto porque el ahorro era más la deuda que el ahorro que se estaba teniendo. Entonces por esta razón, digamos que en términos generales parte de las recomendaciones es que a veces uno paga o las personas en general pagan un capital muy alto por la deuda, pero esa era la forma en la que el latinoamericano estaba en general ahorrando. ¿Qué preferimos? Preferimos cosas inmediatas, ¿no? En términos generales, una persona, digamos que, pues en vez de ahorrar 5 años para un carro, se endeuda con su carro y tiene su carro y va manejando el carro y prefiere eso y pagar deuda a endeudarse a tomarse 5 años para poder ahorrar para ese vehículo y poder estar tranquilo a nivel financiero. Entonces digamos que también hay que entrar a pensar, replantearse pues esa historia de ahorro para poder entender qué es lo que está pasando o cuál es el contexto. Vamos a hacer una actividad que me parece súper interesante y es que se hagan como una pregunta o completen y pues aquí me comentan. La hizo una vez Tian Rodríguez, que es un experto en finanzas personales y hace muchísimas conferencias y todo este tema de finanzas. Y él, digamos que lo sacó también de algún lado, completen, y la idea es completar una frase, y es, el dinero está hecho para... Escriban ahí sus comentarios, por favor, los escucho, quiero saber qué de pronto piensan o qué es lo primero que se les viene a la cabeza para aquellos que se acabaron de conectar cuando de repente se les dice esta frase. Entonces voy a repetirla y ustedes me dicen qué es lo primero que se les viene a la cabeza. El dinero está hecho para... Bueno, bien, hablemos financieramente hablando. Acá me dice que invertir. Bueno, al contrario, Elizabeth me está diciendo que para comprar. Vamos a ver, ¿quién más? Uy, tercer compás me dice para disfrutar. Paz Bayona tiene un muy buen concepto y es para ser felices. Stephanie, genial, para ahorrar, que es para lo que vinimos a este live, para revisar, bueno, en dónde vamos a ahorrar. Genial, Cami, calidad de vida, invertir. Bueno, pues digamos que en términos generales a muchas personas les pasaba o un poco lo que le pasó a Elizabeth y es para comprar, para gastar y es lo primero que se les viene de pronto a la cabeza. Cuando uno tiene de pronto un concepto ya en el subconsciente de esa manera que ya desde ahí se está como teniendo como un chip de no para gastarlo, hay que entrar a replantear, bueno, yo en mi subconsciente que estoy teniendo que no me estaba permitiendo ahorrar para esos objetivos de vida que tengo. Entonces aquí pues vamos a aprender un poco acerca de esa parte del ahorro, pero también, bueno, ¿dónde ahorro, no? Porque bueno, si tengo unos excedentes mensuales, ¿será que una cuenta de ahorros es la mejor decisión o de pronto para qué utilizo esa cuenta de ahorros? Entonces parte de la base de todo, por ahí Elizabeth responde, se pone las manitas así, digamos que parte de la base del ahorro es entrar a pensar también uno qué objetivos de vida tiene y algunos tips. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, digamos como una pequeña introducción. Eso fue pues parte de lo que revisamos en nuestras
o es en general lo que hacemos en nuestras charlas de finanzas y también en nuestras asesorías, en caso de que pues les interese ya ahondar un poco más. Lo que buscamos es que nuestros clientes ahorren para lograr sus objetivos de vida y entender cuáles son esos como vehículos financieros que hay en el mercado para que lo puedan utilizar. Entonces vamos a ver algunos tips. Bueno, ya les había comentado acerca de las investigaciones que los bancos hicieron y en términos generales pues también las personas se estaban endeudando para deudas malas, un poco para los que acabaron de llegar, pues primero que todo bienvenidos, y segundo entender por qué de pronto las personas latinoamericanas no están generando una calidad o una cantidad de ahorro más grande que otras culturas. Entonces parte de lo que pasa es que preferimos como las situaciones inmediatas y no a futuro poder ahorrar. Entonces el ejemplo más claro es comprarme un vehículo para entrar a pensar luego si valió o no la pena y pagar intereses por el vehículo en vez de ahorrar 5 años para el vehículo, ¿no? Y pues eso le puede pasar, yo creo que a cualquiera, sabiendo pues en el momento en el que se está, que todo se quiere pues muy rápido. Ahorrar para lograr un objetivo de corto, mediano, largo plazo, de pronto es mejor tener las cosas ya. Entonces, recordar que de pronto para ese tipo de estrategia en donde me endeudo para adquirir lo que quiero, puede empezar a crecer y a volverse pues muchísimo más grande y se vuelve como una bola de nieve en donde ya pues nos crece muchísimo la deuda y nos damos cuenta que de pronto no era lo que queríamos tener y no era lo que queríamos hacer. Habría sido preferible generar una rutina de ahorro. Algunos tips para de pronto tener muy clara toda la parte de ahorro. Lo primero, pensar en cuáles son esos objetivos de vida que se tienen. Si yo quiero comprarme una casa, de pronto pensiones voluntarias puede llegar a ser una muy buena decisión. Porque me da un beneficio tributario, porque estoy tranquilo y me genera unas rentabilidades. Pero si yo por el otro lado lo que quiero es, por el contrario, de pronto cambiar de carro, ya pensiones voluntarias me cobra cierta penalidad para poder hacer lo que quiero hacer. Entonces parte de lo que entramos a revisar ahí es, primero, bueno, ¿qué quiero? Si yo lo que quiero es de pronto arriesgarme un montón, puede llegar a ser acciones con una alta volatilidad, una buena decisión, mientras que si por el otro lado yo soy una persona muy conservadora, de pronto un fondo de inversión colectiva no tan volátil pueda llegar a ser una opción. Todos estos instrumentos financieros están ahí afuera en el mercado y todos estos instrumentos nos sirven para ahorrar. Pero entrar a pensar en cuál es el mejor o el más adecuado, me lo van a marcar cuáles son esos objetivos de vida que estoy teniendo. Y con base en esos objetivos, ahí sí empiezo a decir cuál es el instrumento financiero que me sirve para ahorrar. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta en cuanto a dónde ahorro, dependiendo del objetivo, y si ustedes tienen como un objetivo en estos momentos que quieran compartir para saber en qué vehículo financiero ahorrar, de una vez si quieren pueden escribirme y de una vez pues revisamos opciones. Al final, para los que se queden, pues va a haber una sorpresa bien interesante. Yo creo que para los últimos 5 minutos de este live, que termina a las 7, a pesar de que pues ya no está restringido el tiempo, vamos a terminarlo a las 7. Entonces, para los que se queden van a tener una sorpresa y pues digamos que si se quieren esperar a la sorpresa, genial. La idea es que respondan una pregunta y sobre esa pregunta van a ganar un premio. Bueno, lo segundo, hay que evaluar la rentabilidad real de ese objetivo de vida que se tiene. O sea, el primer tip es cuáles son los objetivos que tengo y el segundo es, bueno, qué rentabilidad real hay en términos generales para poder entender pues yo qué vehículo financiero estoy tomando. Lo tercero es entrar a pensar en cuál es el perfil de inversionista que se tiene. O sea, ¿yo qué perfil de inversionista soy? ¿Soy más amante del riesgo? ¿A mí me encanta el riesgo? ¿O al contrario, soy una persona más moderada? ¿O soy una persona conservadora que más bien quiero ahorrar en un fondo de inversión colectiva, que no sea tan volátil? Eso es lo que hay que entrar a revisar. Bueno, otra de las cosas importantes es pensar en el tiempo, ¿no? El tiempo en el que yo voy a dejar este ahorro como tal. Si yo voy a dejar este ahorro y lo necesito para 3 años, entonces hay opciones de ahorro e inversión en este caso más para llevados al ahorro. Y mientras que si de repente necesito algo pues a 10 años, pues eso va a enmarcar muchas cosas. Entonces si yo pienso en el tiempo, pienso en el objetivo que tengo,
pienso en el tipo de inversionista que soy, ya voy a enmarcar como un camino hacia dónde, y obviamente pues en ese objetivo como tal que tengo ya voy a enmarcar un camino para poder llegar a lograr la meta deseada. Entonces por ese lado esas como son como las principales cosas que se deben tener en cuenta. Entonces por aquí por ejemplo tengo a Carlos Villas. Hola Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Acá me dice, si tengo el objetivo de hacer un posgrado, ¿dónde debería invertir? Entonces hay varias cosas ahí súper importantes a tener en cuenta. ¿En cuánto tiempo lo quieres hacer? Entonces hay que entrar a revisar eso. Si ya tienes un capital ahorrado, si de pronto lo que al contrario quieres hacer es empezar a ahorrar. Entonces si tú quieres empezar a ahorrar, lo importante es buscar algo que de pronto te descuente todos los meses. Eso te va a generar cierta disciplina de ahorro, y lo vamos a ver más adelante como esos tips también de tener esa disciplina de ahorro, porque son tan importantes, y entrar como a revisar. Si el objetivo es de un posgrado, si el tiempo es, no sé, a 5 años, digamos que lo puedes dejar en un vehículo financiero que busque tener mayores volatilidades, pero también mayores rentabilidades. Pero si por el contrario tu tiempo es más o menos 2 años, podrías ponerlo tal vez en un fondo de inversión colectiva o en pensiones voluntarias no penalizadas. Importante este tema de no penalizado, ¿no? Porque si uno lo deja en pensiones voluntarias y los deja con el beneficio tributario, únicamente lo pueden utilizar para vivienda o 10 años después de que lo invirtieron, ¿no? Pero digamos que si es la opción no penalizada, se pueden acceder a varios portafolios y pueden sacar el capital en el momento en el que lo necesiten. Por ahí Álvaro entonces me pregunta, si tengo pensiones voluntarias y quiero mayor rendimiento, ¿qué opción es sugerida? Casi siempre las diferentes administradoras de fondos de pensiones o las diferentes entidades financieras que ofrecen este tipo de portafolios, que son las pensiones voluntarias, tienen digamos que tú te puedes meter a la página, supongamos que estás con Dafuturo de la vivienda, entonces te metes a la página y en la página salen todas las fichas técnicas de los diferentes portafolios. Si tú quieres obtener una mayor rentabilidad, lo primero que haces es ver la ficha técnica, el objetivo de la inversión. Esto te dice a dónde está, a qué objetivo está, en qué objetivos tiene como la opción de la inversión, qué volatilidad tiene y qué rentabilidades ha tenido en los últimos años. Eso te da una idea para tú saber, bueno, para poder obtener una mayor rentabilidad, lo importante es que también haya una alta volatilidad y obviamente pues revisar muy bien el objetivo de la inversión. Supongamos el objetivo de la inversión es tecnología, en donde van, o sea, Apple, Amazon, Facebook. Y sobre eso entonces tú te haces a una idea de que pues esto es un sector que en estos momentos está buscando un mayor crecimiento y le pones un porcentaje de tu portafolio ahí. Tú puedes rebalancear tus portafolios en el momento en el que lo quieras hacer. Entonces si el día de mañana no te gustó esa opción, puedes rebalancearlo y revisar. Muy importante revisar la ficha técnica y qué tan volátil es. Y sobre eso entras a revisar la opción como más acoplada como a tu necesidad, y si necesitas ayuda me escribes y con muchísimo gusto lo revisamos. Digamos que aquí, bueno, Tercer Compás me dice, me parece que uno de los ahorros más importantes que existen es nuestra vejez, como están en las pensiones en Colombia, 2 de cada 10 colombianos tendrán pensión. Bueno, esto es una conversación bien interesante, de ahí. En términos de pensión, pues si 2 de cada 10 colombianos se están pensionando, ahorrar desde ya para la vejez es una excelente alternativa. Desde que uno empiece, entre más joven uno empiece, va a ser muchísimo mejor, y con base en eso pues es importante también esa disciplina de ahorro. Hay un tema pues bien interesante también, que es la llamada brecha pensional, y es que no nos vamos a pensionar con lo que ganamos actualmente o en ese momento estemos ganando. O sea, si una persona está ganando 30 millones de pesos, su pensión puede llegar a ser tranquilamente de 4 millones de pesos mensuales, y esa es esa brecha pensional. Por eso es tan importante ahorrar e invertir, y desde ya pues estar en este tipo de talleres de ahorro que busquen pues que uno entienda muy bien cómo funciona. Si tengo el objetivo de pagar una deuda de estudio, y bueno, por acá me complementa Natalia. Hola Natis, ¿cómo estás? Complementando lo de Carlos, hay también pólizas para posgrados. Sí, exacto. Hay pólizas para posgrados. ¿Por qué? Porque depende del objetivo que uno pues tenga, va a revisar pues qué tipo de póliza como que puede implementar, y sobre eso, dependiendo del momento en el que esté, también se puede invertir en este tipo de opciones, que puede llegar a ser bastante interesante y puede servir muchísimo para que la persona pues tenga como ese
ese objetivo muy claro. Obviamente va a depender mucho del plazo, pero así es, y pues si es el caso nos puedes escribir para que revisemos ese tema. Para finca raíz sirve mucho lo que es la AFC o pensiones voluntarias, que por acá me están preguntando, porque les da cierto beneficio tributario, que pues habría que entrar a revisar ya para cada caso puntual, pero hay un beneficio tributario en donde el objetivo principal es que baja tu retención en la fuente y que al cabo de un tiempo pues terminas pagando menos impuestos, mientras que vas ahorrando también para el objetivo de finca raíz, ¿no? Y ahí está también la pregunta de siempre de si finca raíz es una buena o mala decisión financiera. Pero en términos generales, invertir en finca raíz bien invertido pues es una muy buena alternativa, y pensiones voluntarias o la AFC, ahorro fomento a la construcción, puede servir también muchísimo. Bueno, y vamos a seguir con los tips. Entonces, igual pues si me quieren seguir escribiendo preguntas, con muchísimo gusto, para que podamos todos pues compartir. Como les digo, al final de la charla va a haber un premio a quien quiera de pronto seguir. Vamos a responder una pregunta que pues es dentro de lo que hablamos ahora, entrar a entender que de pronto responder esa pregunta y pues se ganan un premio. Bueno, vamos a seguir entonces acá con algunos tips que tengo por aquí anotados del ahorro. Otra cosa bien interesante que dijo Robert Kiyosaki es que el ahorro debe verse como un gasto mensual. Robert Kiyosaki es un experto en todo este tema de finanzas personales, es considerado como por algunas personas el gurú de las finanzas personales, y bueno, es una persona que ha hecho muchísimos libros. El libro más famoso de él, que es de donde saqué esta frase, es Padre Rico, Padre Pobre, y de ahí a la final les enseña a ustedes cómo a entender cómo funciona casi que el cuadrante del flujo del dinero, y uno qué debe hacer para poder entender el juego como tal del dinero. Y una de las frases pues más claras que él tiene es: el ahorro debe verse como un gasto mensual. O sea, págate primero a ti y después entras a revisar qué otros gastos tienes. Así como uno tiene gastos de, ya sea los que viven en arriendo, o la luz, el agua, el teléfono, que son cosas que uno sí o sí tiene que gastar todos los meses cierta cantidad, así de riguroso debería ser mi ahorro para poder cumplir mi objetivo, ¿no? Como que no ahorro después de todo lo que gasto al final del mes, y lo que me queda eso es lo que estoy ahorrando. Es al contrario, lo primero que uno tiene que hacer es tener muy claro cuánto va a ahorrar, y de ahí sí entrar a gastar el resto de las cosas. Entonces, para esto también hay vehículos financieros interesantes que le generan a uno esa disciplina de ahorro. Yo tengo uno que es un ahorro en dólares que me va descontando todos los meses. Y todos los meses me va descontando, y yo de ahí voy generando esa disciplina. Los fondos de inversión colectiva también son interesantes para eso. Todos los meses uno los puede automatizar para que le vaya descontando al final del mes. Si nos ven de otros países, hay fondos mutuos. Los fondos mutuos existen en muchos bancos de muchos países. En Perú, por ejemplo, donde también lo que hace es automatizar el descuento, y de una vez va descontando, y pues va a ser muchísimo más práctico, porque ya lo manda como a otro bolsillito y uno ni lo ve ni lo siente, ni nada de esto. También hay algo que les fomenta muchísimo este tip que les da Robert Kiyosaki, sobre todo, que es toda la parte de quienes hacen parte de una cooperativa o que hacen parte de un fondo de empleados. Obviamente pues dependiendo de las rentabilidades, ¿no? Que el fondo les ofrezca, pero he tenido personas o clientes que pues me muestran que no, mi fondo me da el doble de lo que yo pongo. Pues genial. Aparte de eso, me genera la disciplina de ahorro porque me lo debita de una vez de la nómina. Pues ahí doblemente genial, porque yo pongo, no sé, 300,000 pesos, o digamos que $100, pongo $100 o 350,000 pesos aproximadamente, y de ahí este valor que me descuenta, ellos mismos me ponen aparte de eso otros $100. Entonces yo no termino ahorrando únicamente $100, sino que tengo $200, y mes a mes pasa esto. Entonces este tipo de fondo de empleados, pues digamos que incrementar este valor de ahorro sería excelente. Pero recuerden muchísimo esto: si yo ahorro por ahorrar, gasto por gastar. O sea que el primer tip que les doy es, bueno, ¿cuál es ese objetivo de vida que tengo para poder entrar a revisar? Porque puede que el fondo de empleados a mí me dé una excelente rentabilidad. Yo puse $100 y los otros $100 los puso el fondo. Y al cabo de un tiempo yo saqué la plata y gasté por gastar. O sea, el que ahorra por ahorrar, gasta por gastar. Lo que quiere decir es que si yo no tengo esa disciplina de ahorro como tal para un objetivo muy claro, a veces esa motivación se va bajando, y aparte de esto yo
luego digo, no, pues mi tía necesitaba plata, yo se la presté y la verdad es que lamentablemente ya no me la devolvió. Entonces este tipo de cosas, por eso también es súper importante tenerlas muy en cuenta. Otra de las cosas que pasan y que lo dice la Biblia, lo dice los diferentes libros de finanzas personales y hablan acerca de cuál es ese porcentaje. Lo mínimo, digamos que en conclusión que recomiendan todos estos libros y lugares es que lo mínimo es que uno debería ahorrar el 10%. Hay muchas otras fórmulas como de ahorro, hay libros que hablan acerca de cuánto de ahorro puede uno tener y ojalá fuera el 30%, pero digamos que lo mínimo de verdad que uno podría llegar a tener como rutina de ahorros es ese 10% de lo que se gana. Entonces, si yo a la fecha me gano $3,000, pues la idea es ahorrar el 10% de eso, ¿no? Y pues ya llevado a pesos colombianos, pues lo mismo, ¿no? Entonces es entrar a tener muy claro cuánto sería lo que yo voy a ahorrar y ojalá sea ese mínimo del 10%. Ahora bien, muchas personas me dicen, pero si estoy muy endeudado, Laura, ¿vale la pena que yo ahorre? En muchas situaciones hay que entrar a ver cuánto está sobrando al final del mes para poder responder esta pregunta y saber uno en qué etapa de la vida está. Pero hay cosas bien cruciales para las que uno debe ahorrar y es para también cubrir todos los gastos. A veces la idea es que a veces ni siquiera se llama ahorro, sino que es una provisión. Hay gastos que uno tiene que no ha sido muy consciente de que los tiene, pero que los tiene. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo hoy me gane 5 millones de pesos y sobre esos 5 millones de pesos que me gano, justo este mes quiero viajar y me fui de vacaciones y me gasté 4 millones de pesos. Pero mis gastos mensuales son algo así como 3 millones de pesos en el mes, o sea que ya estoy desfasada porque ya estamos hablando de que me gasté 7 millones de pesos en ese mes y no tengo ahorros. Entonces, ¿a qué incurrí? A deuda. Existen unos gastos llamados los gastos anuales, que son estos viajes, compras de diciembre, ahorita que se nos viene Navidad y yo no entiendo por qué, pero todos mis clientes me están diciendo que no van a gastar un peso en Navidad y yo la verdad es que no les creo porque se vino el Día de la Madre y igual y en pandemia pues lo hicimos, ahorramos, entonces a la final, gastamos en Día de la Madre, entonces a la final yo creo que sí van a haber gastos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es ahorrar para ese tipo de gastos de diciembre, gastos de impuestos. Veo a muchos clientes sufriendo a la hora de presentar la declaración de renta, que es la declaración de impuestos para los que de pronto están en otros países, y a la final cuando entramos a revisar la declaración de impuestos, pues hay que pagarla sí o sí, y entonces tienen que sacar $4,000 en el mes, pero ya vimos que la persona tiene unos ingresos más bajos, entonces ahí es donde empezamos a descuadrarnos. Por eso ahorrar para los gastos anuales también es otro tip bien importante, y es primero entender qué son esos gastos anuales y segundo entender yo cómo voy a cubrir esos gastos anuales, pero generar un ahorro al mismo tiempo que una persona está saliendo de las deudas puede llegar a ser una buena opción. Entonces vamos a unir todo lo que acabo de decirles anteriormente. Si me pregunta una persona, ¿es mejor salir de las deudas o ahorrar? Yo les digo, es mejor salir de las deudas y ahorrar. ¿Por qué estas dos al mismo tiempo? Porque si yo no tengo en cuenta estos gastos anuales que me va a gastar en impuestos y yo estoy saliendo de las deudas y súper juiciosa me metí a una estrategia clarísima, googleé estrategias de mejores estrategias de salida de deudas en el mundo para siempre y por siempre jamás, y de repente dije listo, vamos a implementarla y pago tarjetas primero, luego pago el libre destino, luego pago el rotativo, pero no ahorré para esos gastos anuales. Entonces yo estoy súper juiciosa metiendo todo lo que me va sobrando al final del mes a la deuda. Pero entonces se me viene un pago de un impuesto que es obligatorio y sí o sí lo tengo que hacer y de repente digo, Dios mío, ¿qué hago? Si todo se lo estoy inyectando a la deuda. Entonces por eso es tan importante entrar a llegar, y por ahí no me dice Nixar, siempre que llega el SOAT es casi un tarjetazo seguro. No, Nixar, la idea es que cambies esa estrategia, la idea es que efectivamente hagas una provisión mensual al mismo tiempo que sales de la deuda. Álvaro, entonces, si tiene muchas deudas, puede pensar en acogerse al trámite de insolvencia. Ah, bueno, sí. Bueno, eso es otra charla. Eso es toda una charla, ¿no? Eso es un proceso. Ya cuando una persona tiene muchas deudas y no puede negociar con bancos o ha negociado con bancos y no ha llegado a acuerdos, digamos que la ley de insolvencia puede llegar a ser una alternativa. Por ahí nos dice Álvaro de nuevo, eso lo puedes manejar como una provisión mes a mes, ahorra el valor. Eso es
Genial, Álvaro, aprendiste la lección o ya la aprendías, ya la tenías de antes. Te felicito. Eso es justamente lo que hay que entrar a revisar. A la final eso no cuenta como un ahorro al 100% porque es algo para lo que uno igual y se lo va a gastar en algo, ¿sí? Pero sí genera como esa rutina de ahorro. El nombre perfecto para ese tipo de provisiones de ahorro es provisión para gastos anuales, pero es lo mejor que pueden hacer, ¿listo? Es lo más recomendado en este caso. Entender, bueno, qué son los gastos anuales y cómo ahorrar. Otro tip muy importante es evaluar el horizonte de tiempo de ahorro y esto ayuda pues a los puntos anteriores. Entonces pues ahí como recapitulando, el tiempo influye mucho en qué perfil de inversionista voy a tener. Lo primero, pues el tiempo es sobre todo un factor que me enmarca si yo voy a ser más conservador o más agresivo, ¿sí? Si yo tengo una inversión de largo plazo, como lo son, no sé, los ahorros voluntarios que uno hace para ya sea pensión voluntaria o a futuro, tener un ahorro a largo plazo, ¿qué es lo que está pasando? Que si yo genero o sea, tengo claro que la rutina de ahorro la tengo clarísima y el plazo es a 25 años, pues yo puedo de pronto asumir unos riesgos mayores, porque ya vimos en el mercado, sobre todo cuando son inversiones de pronto en bolsa o acciones o fondos o diversificación de portafolio y todo este tipo de fondos que uno cree que uno no invierte en nada de eso, pero uno invierte en eso por las pensiones obligatorias, si es que está en un privado o en los fondos de inversión colectiva. Este tipo de fondos en el largo plazo siempre tienden un poco más hacia la alza. Entonces yo puedo tolerar volatilidades. Lo que es la volatilidad es el rendimiento como de lo que me presente la acción, o el fondo, puedo tolerar más volatilidades. Entonces si yo voy a un plazo más largo, mi ahorro puede llegar a tolerar más riesgos, cosa que cayeron los portafolios yo puedo esperar, no es algo que yo necesite para mañana o pasado mañana sacar la plata y me asuste y diga, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces eso también es súper importante y es un tip muy valioso. El tiempo va a tener un papel súper importante para definir yo en qué me meto en cuanto a mi perfil de riesgo de inversionista. Si es un corto plazo, o sea que si yo hoy, Laura Correa, me quiero comprar un carro y yo digo, bueno, no, está bien, tengo ya 60 millones de pesos ahorrados, me quiero comprar mi carro en 6 meses. Entonces yo digo, no, listo, 6 meses me compro mi carro, tengo la plata, ¿dónde la meto? ¿Qué hago? Entonces sobre eso, parte de lo que entro a revisar es, bueno, ¿dónde la meto? Bueno, acciones de Ecopetrol o acciones de Amazon. Puedo meterla ahí, claramente, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que si en 6 meses yo necesito ahí sí ya empezar a comprar mi carro, ahí es donde de pronto voy a empezar a asustarme y voy a decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Como cayeron, no sé, las acciones de Amazon, cayeron las acciones de Ecopetrol y con base en eso pues perdí como el impulso de generar como este ahorro o me toca esperar más tiempo a que mi vehículo, pues yo lo quería para allá, pero me toca esperar más tiempo hasta que de pronto la acción se vuelva y se repunte. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno tiene que entrar también a pensar entonces para recapitular el tip, entre más corto plazo, de pronto menores volatilidades sería mucho más recomendable, entre de pronto un mediano plazo, algo más moderado, y largo plazo sería algo ya más agresivo, en donde yo puedo tolerar muchas volatilidades porque sé que si caen las acciones pueden de pronto volver a repuntarse y tengo un plazo, un margen de tiempo mucho más amplio. Vamos a responder algunas dudas acá. Negociar con las tasas de interés es una buena herramienta. Bien utilizada, sí. Esto de pronto se nos sale un poquito del tema, estamos hablando del ahorro, pero con muchísimo gusto te respondo para que te quede muy claro esto. Y es que en estos momentos, pues, digamos, sabemos que el Banco de la República bajó las tasas de interés, que a la final es la tasa de interés a la que se prestan los diferentes bancos, y sobre esa bajada, pues lo que va a pasar es que al consumidor se le está prestando más barato, ¿sí? Ese es el resumen de todo. Entonces, aprovechar en estos momentos que uno tiene de pronto una deuda de un crédito hipotecario a una tasa de interés del 12% efectivo anual, siendo exagerados porque pues ahorita pudieron haber estado más bajos,
Y de repente cuando entro a revisar los bancos en estos momentos al bajar las tasas, la tasa es al 9%, 7.4% las he visto de efectivo anual, pues yo puedo hacer esa compra de cartera y aprovechar, porque el interés va a pesar muchísimo sobre mi deuda. Sin embargo, también puede pasar que yo me la pase en esas. Entonces, si yo me la paso en la compra de la cartera, de la compra de la cartera, de la compra de la cartera, quiere decir que estoy incrementando cada vez más mi deuda y no estoy generando una estrategia de salida de deudas. De igual manera, pues si tienes dudas me puedes escribir y con muchísimo gusto te colaboramos en mi equipo de trabajo y te ayudamos pues a entender si es una buena o no es una muy buena opción. Por ahí nos dice Carlos que de mediano plazo, ¿cuánto tiempo es? Entonces, normalmente entre 1 y 5 años alcanza a ser corto plazo, aunque hay personas que entre 1 y 2 años pues es corto plazo. 5 años en adelante, casi que entre 5 y 10 años es mediano plazo. A veces entre 2 y 7 años es ese mediano plazo, y largo plazo puede llegar a ser entre 7 años en adelante o 10 años en adelante. Esa es, digamos, como la respuesta ahí. Bueno, otro tema bien importante es entender ya cuando yo estoy ahorrando y ya tengo esa rutina de ahorro y soy súper juicioso, que tengo que entrar a pensar y ya es entrar a pensar en mis inversiones. Ya cuando uno ya está súper juicioso ahorrando y tiene como esas autopista muy amplia de revisar, tengo que entrar a revisar, bueno, cuáles son las inversiones que voy a hacer, en dónde voy a invertir, y por eso digamos que estas dos cosas, el ahorro y la inversión, están supremamente unidas. Y el primer paso para poder llegar a tener inversiones adecuadas es empezar a generar ahorros inteligentes. Otra de las cosas súper importantes es entrar a pensar, bueno, yo cómo llevo a cabo una estrategia de inversión que, unida a esta opción de ahorro, pueda llegar a ayudarme a que yo a futuro pueda llegar a tener mejores rendimientos. Entonces, con base en eso, nuevamente, otra vez es como volverse al primerísimo tip, y es yo qué quiero hacer. Pero también hay que entrar a pensar en todo este tema de la psicología de las inversiones. O sea, yo cómo voy a entrar a decir qué tipo de riesgos estoy dispuesto a asumir si no tengo claro, digamos, como cuál es el objetivo que tengo. Entonces, sobre eso tengo que entrar a pensar, bueno, cuál es la psicología de las inversiones y cuáles son también los riesgos a los que yo me estoy enfrentando. ¿Por qué es tan importante? Porque yo puedo empezar en un punto en inversiones y me emociono y digo, no, qué chévere, finca raíz es la mejor decisión de inversión, y viene una burbuja inmobiliaria y cae mi bien inmueble y yo, no, Dios mío, tomé la peor decisión. Y sobre eso, entonces, ¿quién fue el que me dijo que invirtiera en finca raíz? Esta persona no tiene conocimiento, es tu culpa. Y a la final, tal vez en muchas ocasiones la culpa es nuestra por de pronto no entrar a pensar en cuáles son las alternativas y cuáles son los diferentes riesgos que tienen las diferentes inversiones. Entonces, también por eso pensar en la psicología de las inversiones va a ayudar a que nosotros entendamos en qué vehículo financiero invertir y generar y seguir generando como esa opción de seguir ahorrando y de tener esa disciplina como tal. Entonces ahí lo más recomendable, primero que todo, es entender a qué riesgos yo me estoy exponiendo, tener claro que también puedo perder, ¿no? O sea, eso tenerlo claro desde el comienzo. Tratar de no echarle la culpa a nadie. Por ahí alguna vez en algún momento estuve en una conferencia con los de AdCap y ellos lo que decían era, usted, digamos que yo le voy a llevar sus portafolios, o sea, ellos lo decían de entrada, yo puedo llevar los portafolios, pero a nadie más que a uno mismo es a quien le interesa sus finanzas. O sea, pueden haber afuera, yo soy asesora en finanzas personales y yo misma lo estoy diciendo, a mí me interesan muchísimo las finanzas de mis clientes, me interesa muchísimo, pero nunca va a ser como a esa persona. Por eso uno tiene que entender clarísimo qué es lo que le están diciendo. O sea, digamos que a veces puede pasar eso mucho, y es que hay una persona que te está exponiendo una opción de inversión y te habla de términos súper técnicos y te habla de perpetuidades y de valor futuro en el tiempo y tú no entiendes ni papa, pero a la final como que esa persona te da mucha confianza y tú dices, acá fue. Pero tú dices acá fue, y a futuro cuando algo pase, esa persona es la que, según tú, tiene la culpa. Pero ¿quién tiene la culpa de antemano? Uno mismo, por no haber entendido. O sea, y ese es otro de los tips súper cruciales, y es entiende todo lo que te estás metiendo. Si yo estoy generando un ahorro en un fondo de inversión colectiva, yo tengo que tener clarísimo qué fondo de inversión colectiva es, si es un portafolio abierto o cerrado, y toda la información casi siempre está muy abierta. Entonces, de ahí, pues, entender que yo me puedo arriesgar a las cosas, pero puedo saber o cuantificar a qué me estoy arriesgando.
Y sobre eso, pues también es otro de los tips muy importantes, y es, si ustedes a la final ya generaron un súper ahorro que tiene una excelente inversión, entonces ahora, ¿a qué riesgos te expones? Y te quedó claro todo, o sea, entonces, no sé, un proyecto de finca raíz, no, esto es sobre plano, se paga el 50%, luego el otro 50%, o sea, tener claro, bueno, y cuáles son los riesgos, qué pasa si la pandemia le afecta a la construcción, qué pasa si me devuelven mi dinero, no me lo devuelven, o me fui a invertir en TD Ameritrade y de repente saqué mi cuenta, entonces yo en qué estoy invirtiendo, entonces saqué, no sé, invertí $2,000 y sobre esos $2,000 los invertí en acciones de Ecopetrol, de Amazon, y sobre eso empecé a revisar mayores rentabilidades, pero a qué estoy dispuesto a arriesgar y qué estoy dispuesto a perder, y entiendo muy bien cómo funciona la figura. El Bitcoin, que ahora está de pronto tan de moda como un instrumento financiero de renta variable, que puede llegar a generar interesantes retornos, que ahorita pues mucha gente está tornando a eso, empresas completas están tornando a esa parte, pero a mí me queda clara esa figura, o sea, yo tengo claro qué es un Bitcoin, cómo funciona de entrada todo. Entonces sobre eso es que hay que entrar a pensar como el vehículo financiero para poder entender, bueno, cómo funciona, digamos, como toda la parte de la estructura de la inversión en la que yo estoy. Bueno, por acá está, entonces ya voy a responder algunas preguntas. Negociar con tasas de interés, ya le respondí. Mediano plazo ya. En el tema de los créditos hipotecarios, la reducción es una buena forma de ahorrar. Supongo que la reducción de las tasas, y sí, claro, porque ahí te ahorras intereses, pero tienes que tener mucho cuidado con el plazo. Entonces de acá, bueno, estamos ahí mezclando temas con deuda, pero no pasa nada, porque sí, efectivamente es una muy buena forma de ahorrar, dependiendo de cómo se haga. Supongamos que yo tengo un crédito de hipotecario a 20 años, ¿no? No, mentiras, pongámosle 15 años. Yo ya pagué 5 años, o sea, yo lo saqué a 20 y ya pagué 5 años. Entonces lo tengo a 15 años y súper bien. Entonces de repente llega el banco y yo lo tengo una tasa. Yo siempre hablo de efectivo anual y creo que es la mejor forma, ese es otro tip, háblenla a efectivo anual. Yo lo tengo a una tasa del 12% efectivo anual. Y ya voy a 15 años y debo 100 millones de pesos. De repente, pues la tasa a la que me van a cobrar sigue siendo pues alta, pero llega otro banco y me dice, Laura, al 7,4 te la compro ya mismo, pero a 20 años. Entonces yo tengo que hacer la cuenta en cuánto se me va a ir en intereses ahí, porque yo ya estaba en el plazo de 15 años. Entonces yo tengo que ponerlo muy bien sobre la balanza para definir si efectivamente me conviene o no. Casi siempre te conviene si tú mantienes el mismo plazo y bajas la tasa, ¿sí es claro? Es decir, esos mismos 100 millones, el banco me la compra a la tasa del 7,4 a un plazo de los mismos 15 años a lo que yo lo debía, ¿listo? Entonces ese sería como el tip importante en este caso. Pat Bayona me dice, ¿cómo se invierte en pensiones voluntarias para compra de vivienda? Existen muchos fondos de pensiones voluntarias, me puedes escribir, nosotros tenemos un comparativo de todas estas opciones que hay. Está Scandia, Protección Porvenir, Colfondos, está Protección, está Acción Fiduciaria, está Da Vivienda con Da Futuro. Esas son, digamos, como las compañías que en estos momentos están ofreciendo Acción y Alianza Fiduciaria, esas dos también. Creo que hasta ahí estamos, pero pues si hay alguna más, creo que pues si se me salta, lo siento. Bueno, de acá Diana, ¿qué opinas de FinTech para inversión en wallet y Tiva? Tiva me parece una muy buena estrategia. No, en términos generales, digamos que parte de lo que buscan es fomentar como esa disciplina de ahorro. Creo que es simplemente inscribirse en la aplicación, entrar a revisar y sobre eso pues entrar a tener un objetivo. Desde que se tenga el objetivo claro, cualquier instrumento financiero que se acople como a que ser más práctico puede llegar a ser interesante. TIVA a la final es la de Credit Core Capital, y Credit Core Capital ofrece unos buenos fondos de inversión colectiva. Habría que entrar a evaluar cuáles son esos fondos, ¿no? En dónde estás invirtiendo. Como les digo, digamos que aquí es parte de entender muy bien en dónde se está generando ese ahorro, qué objetivo tengo, cuál es el plazo de ese objetivo. Y acuérdense muy bien de que, pues, primero sí yo tengo claro el objetivo, pero ya entonces cómo lo pongo sobre el papel. Y eso es otro tip también crucial, y acá les estoy diciendo varios tips para la rifa del fin de la charla, para ver cuál de estos tips les voy a preguntar.
Y es que definitivamente si uno pone en el papel o en un Excel o en algún lado, como todo esto va a ser muchísimo más claro. Es decir, si yo pongo mi objetivo, a qué plazo lo quiero cumplir, cuánto me cuesta ese objetivo, me enmarca cuál es el valor a ahorrar mensual que tengo que hacer o gestionar para ese objetivo. Y eso es también bien importante porque les va a servir a ustedes para ubicarse en yo qué tengo que lograr o cuánto tengo que ahorrar en el mes. Es súper impresionante cuando yo asesoro a mis clientes y les digo, vengan, ustedes tienen que ahorrar todos los meses 10 millones de pesos o $2,000, ¿no? Entonces mensual, y no, es que me gano 7 millones de pesos, o sea, me gano, no sé, $1,500. Bueno, y tengo ya que ahorrar $2,000 o 10 millones de pesos, pues digamos que en general es como un poco chocante porque ya ahí uno se enfrenta como con la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero viajar, ¿no? El próximo año cuando haya vacuna, Dios quiera, entonces quiero viajar a Europa y me quiero ir a 15 países de Europa y me quiero ir 1,5 mes completico, pues, y pasarla divinamente y todo ese viaje. Entonces ya pongo viajar como primer objetivo. Todo ese viaje, ¿cuánto me cuesta? Entonces digamos que lo pongo ahí mismo. ¿Cuánto me cuesta? No, me cuesta 25 millones de pesos. Ok, valor mensual a ahorrar. ¿Cuánto te tienes que ahorrar? ¿En cuánto tiempo lo quieres? No, en un año. Entonces divido este valor sobre 12 y ahí me da el valor mensual a ahorrar. Y de ahí, pues para mí es claro si yo puedo hacer este tipo de ahorro o qué hago, si extiendo la meta o cómo lo hago. Entonces muchas veces queremos muchísimas cosas, ¿no? Muchas veces he hablado con personas que me dicen que se quieren comprar un apartamento y vuelvo y hablo como al cabo de 5 años y aún así todavía como que dejaron la meta pasar y pasó la vida y se nos fue la vida como en otras cosas en nuestro día a día y no lo pusimos como tan claro y nunca lo ubicamos ahí. Entonces por eso ahí es donde empieza, digamos que todo, la base de todo es ver yo qué plazo tengo y cómo voy a estructurar muy bien eso. Ahora, ¿qué hago como con esa plata que me sobra al final del mes? Con esa plata que tengo ahorrada y no sé, se me está acumulando. Muchas veces la pregunta es, ¿vale la pena tenerlo en una cuenta de ahorros o qué debo hacer? Y ahí otra vez la respuesta es, ¿qué quieres hacer tú? Es decir, de tu vida, ¿qué quieres hacer? Porque influye mucho eso y llegar uno a sentarse a hablar de pronto con una persona del banco o una persona de una entidad financiera o una corredora de bolsa, sin uno tenerlo tan claro, va a pasar que esta persona de pronto lo va a decir muy a como lo ve en los productos financieros, con la mejor intención de ayudar, pero de pronto muy llevado a ofrecer unos ciertos productos financieros. Entonces vamos a suponer que yo, Laura Correa, tengo hoy 100 millones de pesos y digo, ¿qué hago con esos 100 millones de pesos? Entonces sobre eso me voy a donde la persona de la entidad financiera X y hablo y le digo, mira, tengo 100 millones de pesos y no sé qué hacer con ellos. Y pues ellos tienen un portafolio súper claro, ¿no? Tenemos este CDT, este fondo de inversión colectiva cerrado, llevado a lo futuro en el tiempo, tú vas a tener una rentabilidad del 15% efectivo anual en la cual... Y pues se queda uno como, no, me suena súper bien, pero tiene ciertas condiciones que no la puedes sacar en 3 años. Ah, ok, no la puedo sacar en 3 años. Y ahí empieza uno como a entender y analizar, pues si sí le sirve o no le sirve. No, yo lo necesito más líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Que esté a la vista y que fácilmente se pueda convertir en efectivo. Definitivamente puede que esta no sea la decisión. Y yo no, de pronto prefiero preguntarme a mí misma, bueno, ¿yo qué quiero hacer con esos 100 millones de pesos? Entonces, caso de lo que me dice la persona de la universidad que quiere hacer un posgrado, entonces quiero hacer un posgrado. Ah, ok, entonces ya tengo 100 millones para ese posgrado, ¿qué hago? No, pues lo pongo en algo ¿y en cuánto tiempo lo quiero? No, en 3 años. Ah, no, la inversión del 15% efectivo anual me sale perfecta. Pero si yo me pregunto antes de ir a hablarle a la persona de la entidad financiera, va a ser muchísimo más claro, porque yo puedo decir dónde lo puedo dejar ahorrado. Ahora bien, ¿ahorrar en una cuenta de ahorros vale la pena, sí o no? Mi respuesta en estos momentos es no vale la pena, porque existen muchos vehículos financieros que ya se han inventado que también son líquidos y que también tienen el capital a la vista. Vale la pena si, no sé, definitivamente uno quiere no tenerle nada de riesgo, pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que si yo 100 millones de pesos los meto en una cuenta de ahorros y los dejo ahí, yo le estoy perdiendo la inflación.
Entonces esa parte también es muy importante. ¿Qué es la inflación? La inflación es lo que es un aumento en el nivel de precios. Por eso vemos que cada año nos están aumentando el valor de la inflación. A cada año nos están aumentando el valor del salario mínimo, por ejemplo. O cada año se van ajustando los precios. Les voy a poner un ejemplo acá. Si yo tengo un ingreso de 5 millones de pesos mensuales y ese ingreso mensual, la inflación subió al 6% anual, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que yo con esos 5 millones de pesos antes estaba comprándome el mercado, me entretenía, la pasaba delicioso, me iba de fiesta, iba a restaurantes, pagaba mis servicios, pagaba todos mis gastos y me alcanzaba el capital. Pero si la inflación se aumenta, esos mismos 5 millones de pesos a mí no me van a servir para comprarme todo lo mismo. Le tengo que bajar a entretenimiento, tengo que bajar a algunas cosas, o sea, no me va a alcanzar para lo mismo. Y voy a ver el mercado más caro y voy a ver los precios de la canasta básica más caros. Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación me arroja un resultado de ¿cuánto? Pero mi cuenta de ahorros va a estar a un mismo valor, es decir, yo estoy teniendo los mismos 100 millones de pesos de hoy, pero si yo lo dejo en un vehículo en el que a veces me puede costar me puede cobrar cuotas de manejo, me está rentando al 1 y la inflación está al 2, al 3%, al 4%, yo ya le perdí de entrada un 3%, ¿no? Si la inflación está al 4 y yo tengo mi plata rentando al 1, yo ya le estoy perdiendo. Entonces, por eso es tan importante de pronto pensar en un fondo de inversión colectiva, que muchos bancos lo tienen, o sea, uno puede averiguar, digamos que aquí para darles algunos ejemplos, BBVA tiene la Fiducuenta, de hecho ellos le llaman la fiducia, Davivienda tiene el FIC Superior, que es el Fondo de Inversión Colectiva Superior, Bancolombia tiene la Fiducuenta, y estos portafolios lo que están ayudándoles a ustedes es a tener el dinero líquido, porque todavía sigue estando líquido, pero les ayuda a que ustedes generen una rentabilidad. Entonces, entre si vale o no vale la pena, para mí en estos momentos no vale la pena. Hay momentos en los que puede valer la pena, de pronto los mercados se vuelven muy volátiles y entonces un fondo de inversión colectiva igual es un portafolio que va a rentar a diferentes cosas que pueden impactarse y verse impactados y pueden afectar a mis finanzas, pero en términos generales la volatilidad de estos instrumentos pues no es tan alta. Si hablo en chino avanzado, por favor díganme, si me vuelvo de pronto muy técnica, por favor pregúntenme lo que tengan dudas de acá. Entonces es importante invertirlo para que no se devalúe. Genial, Enrique, ahí tienes el punto clarísimo. ¿Cómo funcionan las fiducuentas? ¿Son rentables? Sí, las fiducuentas hay un montón. A ver, bueno, si tú me hablas de la palabra Fiducuenta tal vez es porque has visto es Bancolombia sobre todo. En general la palabra, digamos como técnica, es el fondo de inversión colectiva, que es digamos que una misma fiducuenta, pero hay un montón de opciones, ¿no? Los fondos de inversión colectiva, ¿cómo funcionan? Son, digamos que uno lo que hace es, si uno abre un fondo, eso va a rentar como a varios lugares, que pues lo define la mesa de dinero del banco o de la entidad donde uno vaya, y ellos son los que definen en dónde van a invertir tu dinero y buscan tener una rentabilidad, pero algunos están abiertos y otros están cerrados. La Fiducuenta particularmente está abierta al público y puede uno en cualquier momento sacarla. Yo puedo automatizarla desde mi portal, lo que hago, y desde el portal de otros bancos uno lo que hace es que se mete y dice quiero abrir un fondo de inversión colectiva, una fiducuenta que todos los meses me reste tal cantidad. Entonces, ¿cómo funciona? Va a ahorrar a otras opciones como bancos, CDTs, y ahí toca como revisar pues en qué está invirtiendo, si es volátil, si no, y sobre eso entonces parte de lo que yo entro a hacer lo que la persona entra a hacer es revisar el porcentaje de rentabilidad, revisar qué tan viable es y invertir ahí. La fiducuenta particularmente uno le descuenta, si uno quiere, todos los meses al final del mes y uno va acumulando esa cantidad. Si yo quiero hacer un traslado, es súper fácil, es en la aplicación misma y ahí mismo hago el traslado. Es decir, no te la van a tener ahí como un CDT, que en el CDT, digamos que se queda un tiempo estipulado como tal. Bueno, por ahí veo a Lady, Elizabeth, hola Fabián Martínez, ¿cómo están? Qué bueno verlos por acá. Por ahí me dicen por lo menos un CDT o un FIC, exacto, o sea,
Un fondo de inversión colectiva por lo general, pero hay muchos fondos de inversión colectiva en el mercado, un fondo de inversión colectiva por lo general está, los que no son tan volátiles están rentando un 3% efectivo anual, 4%, 5% efectivo anual. Eso puede llegar a generar buenas rentabilidades diferentes a lo que hace una cuenta de ahorros. Bueno, pues ya quedan los últimos 10 minutos. Entonces, antes de hacer un breve repaso de las recomendaciones para poder fomentar la disciplina de ahorro, vamos a hacer un concurso. El concurso es una charla gratuita de media hora para todas las preguntas que tengan en cuanto al ahorro, en cuanto a sus finanzas, para los que están acá en estos momentos. ¿Qué es lo que voy a hacer o cómo funciona? Lo que voy a hacer es que voy a hacer una pregunta y quien más rápido me responda la pregunta, entonces va a ganar, bueno, si la responde bien, ¿no? Si no la responde bien, pues definitivamente no sería como tendría que entrar a revisar quién es el que efectivamente respondió bien primero. Ese es como el método. Entonces yo voy a hacer la pregunta, quien me la responda primero gana una asesoría gratuita conmigo, me escriben de media hora para todas las dudas financieras que tengan, ojalá muy llevado al ahorro, como dónde ahorro y qué hago, que es el tema de hoy, pero pues si tienen otras dudas con muchísimo gusto yo les puedo colaborar. Entonces la pregunta es muy simple. Vamos, que he dado muchísimos tips acerca de cómo ahorrar, qué hacer, cómo hacer para ganar una rutina de ahorro, una disciplina de ahorro. Pero pienso que hay un tip que nos acompañó a lo largo de toda la reunión, de toda la charla, y fue un tip particular que para mí es como el más importante y lo repetí muchas veces. ¿Cuál es ese tip que hay que tener en cuenta antes de pensar en ahorrar, en ahorrar como tal? Entonces, bueno, para los que quieran ganar, entonces, bueno, ahí está la pregunta. Entonces, ¿cuál es ese tip que yo he dado a lo largo de toda esta reunión, de esta charla, para poder generar como una opción de ahorro? ¿Cuál es ese tip más importante? Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, nuevamente el premio, una asesoría gratuita de media hora. Bien, bueno, pues acá ya hay una respuesta, 2 respuestas. Pat Bayona dice saber para dónde voy. Sí, yo creo que eso es como, hace parte. Diana, bien, tener un objetivo, súper, darle objetivo. Sí, digamos que lo más importante es eso, tener un objetivo, o sea, cuál es ese objetivo que yo tengo. Y si yo tengo ese objetivo, pues también sé de alguna u otra manera para dónde voy, ¿no? Entonces, pues yo creería que muy bien, Natis, hola Natis, Carlos, no, qué bien. No, pues me encantaría darle el premio a todos acá. Creo que no veo a alguien que me haya dicho una respuesta que no estuviera como muy clara. Pero bueno, para ser justos, entonces quien primero respondió fue Pat Bayona. Entonces, Pat, por favor, escríbenos a nuestras redes sociales en DM, y sobre eso pues ya entramos a cuadrar un espacio de media hora. Lleva todas tus preguntas financieras y con muchísimo gusto pues te asesoramos para que estés tranquila en todas las dudas que tengas. Bueno, pues mil gracias a todos por estar. Cualquier duda, inquietud, con muchísimo gusto. Yo soy Laura Correa, soy asesora en finanzas personales, soy la gerente general de Axia Finanzas. Hemos venido trabajando con nuestro equipo para ayudarlos a ustedes a que logren esos objetivos de vida que tienen, pero planeando muy bien las áreas de las finanzas, entendiendo muy bien cómo es que uno empieza a ahorrar, entendiendo muy bien las inversiones, la parte de salir de las deudas, todo este tema de revisar la pensión, que por ahí muchos me hablaron acerca de la pensión. Y pues estamos súper abiertos a todas las dudas que tengan, y pues seguiremos haciendo muchísimos más lives para que ustedes tengan muy buen contenido de valor que les ayude y les aporte muchísimo a sus vidas. Bueno, espero y agradezco un montón que hayan sacado un domingo para revisar todo esto, y que se lleven a ustedes ese mensaje de la importancia de empezar a ahorrar para poder lograr esos objetivos que uno va teniendo en la vida, y no que por allá se le pase la vida en el tren de los gastos y de repente nos damos cuenta que tenemos ya una edad avanzada y no hemos hecho de pronto mucho de lo que queríamos. Y al contrario, ojalá que ustedes por medio de estos tips de ahorro puedan lograr todo eso que han soñado.